Vamos a hacer esta clase 3. Le vamos a poner el nombre. Aplicaciones de la diferencial y la diferenciación de variables relacionadas. Antes de empezar con esta clase, voy a hacer la aclaración que quedó pendiente respecto de los parámetros. Fíjense que ustedes han tenido que calcular el diferencial del volumen de un cono. Partiendo del modelo matemático, porque se trata de problemas dinámicos, el volumen de un cono es pi tercios del radio al cuadrado por la altura. Entonces, este proceso de diferenciación no pueden olvidarse que se hace en función de las reglas ya obtenidas para la derivación. Lo único que está cambiando en este proceso es que en lugar de colocar, según la regla de la cadena, la derivada de dentro, ¿no?, con respecto siempre a X o a la variable o a la única variable con la que trabajábamos. Ahora, lo que estamos haciendo de diferente es que colocamos el diferencial de la variable después de haber derivado. Esa es básicamente la diferencia. Es decir, estoy pasando, ¿no?, de el dy a dx a simplemente encontrar el dy, para que ese dy sea igual a la derivada de la función, ¿sí?, a la derivada de la función multiplicada por el diferencial de la variable. ¿En qué ayuda esto? En que si la variable en mención ya no es x, uno pueda seguir haciendo respecto a cualquier variable con tal de añadir el diferencial de esa variable. Es decir, si a es igual a l al cuadrado, yo igual puedo hallar el diferencial de a porque estoy derivando el l cuadrado como 2l y multiplicando por el diferencial de esa variable. También podría decir que si el área es, por ejemplo, pi r al cuadrado, puedo seguir aplicando la misma regla porque puedo calcular el diferencial del área igual a 2pi r. Pero como he hecho la derivada, tengo que añadir siempre el diferencial de la variable. Esto me da la libertad de ir trabajando con distintas variables. O aplicar, por ejemplo, si es que tengo que hacer el diferencial de un producto de dos variables, por ejemplo, x por y, hacerlo con la condición de aplicar las reglas de la misma forma, agregando el diferencial de la variable. Derivada de la primera, 1 por dx por y. En lugar de poner dx por y, pongo y por d. Más, dice la regla. La primera es x por la derivada de la segunda. La derivada de y con respecto a y es 1, multiplicado por el diferencial de la variable que es dy. 1 por dy es dy. Asimismo vimos para la derivación y todo eso. ¿Cuál fue la clase? La primera y la segunda. La obtención de reglas de diferenciación para proceder con el método de los diferenciales. Y luego agregamos esta idea del parámetro, ¿no? Si es que manejo un parámetro, puedo hacer con respecto a ese parámetro el diferencial, lo cual me deja en forma de que le habíamos dado el nombre de diferenciación implícita. Es decir, escribo como ir escribiendo derivadas de varias variables. Lo que acabamos de ver en los ejercicios que nos han mostrado. Entonces, para hacer un ejemplo de esta diferenciación implícita con respecto a parámetros, ya lo han hecho con respecto al tiempo. Hemos explicado a qué es igual con respecto al tiempo. Eso ya no voy a repetir. Voy a variar el problema. Supongamos que ahora el parámetro ya no es el tiempo, sino es el radio. ¿Cómo podría ser para trabajar con el parámetro r en esta ecuación? Tendría que hacer la operación diferencial idéntica a como se hizo sin importar el parámetro. Es decir, igual tengo que hallar el diferencial del volumen.
Y el diferencial del volumen es, ¿no?, la derivada de esta función con respecto al radio, multiplicado por dr. La derivada de esta función con respecto al radio sería 2 pi sobre 3 RH por dr. ¿Qué fue lo que hice? Derivé el r cuadrado, que es 2r dr. 2r dr. Y le dejé al pi tercios por h sin moverse. Eso fue lo que hizo Julio hace un momento, pero claro, aquí estoy haciendo directo. Se puede hacer directo. Como esto es función por función, ya he derivado la primera y multiplicado por la segunda. Más la primera, tal cual, por la derivada de la segunda, que es 1 por dh. Por lo tanto, a esto le tengo que agregar el dh. Sería pi sobre 3 r al cuadrado dh. ¿Cuál es entonces la diferencia con respecto al procedimiento que se hizo hace un momento? Ya no voy a poner el parámetro t, sino voy a poner el parámetro r. Por lo tanto, divido todo para dr. Y si divido todo para dr, de b a dr, ¿no? De b a dr no tendría problema. Dr a dr se convertiría en 1. Esto se elimina con esto. Y de h a dr quedaría tal cual. Por lo tanto, si el parámetro es dr, de b a dr sería igual a 2 tercios de pi RH más pi tercios de r cuadrado de h. Estoy midiendo la variación del volumen con respecto al radio. ¿Cuáles serían las unidades de esta tasa de variación? Las unidades de esta tasa de variación sería, el volumen se mide en metros cúbicos y el radio se mide en metros. Metros cúbicos por metro. ¿Cómo me hago la idea mental de lo que está ocurriendo aquí? ¿Se acuerdan el problema del montículo de arena? Licenciado, Sí, disculpe, ¿podría aclarar un poquito? Es que no se ve muy bien. Por favor. eso mismo. Es un lío esto de la luz. Bueno, creo que mejoró un poquitín. Sí, profe, gracias. A ver, les estaba diciendo, ¿se acuerdan del problema del montículo de arena, no? Un montículo de arena se va creando y es un problema dinámico. Este es el radio y esta es la altura. Pero como está cayendo arena, el radio va creciendo. Es decir, después de un ratito ya tengo que la arena se ha dispuesto. De tal manera que empieza a ensancharse. Y el montículo crece en radio y crece en altura. Se va haciendo cada vez más grande. A medida que el radio crece, el montículo crece en altura, por lo tanto también crece en volumen. Lo que acabo de calcular aquí es la tasa de esa variación del volumen con respecto al radio. Si es que el radio es el parámetro. Hace un rato vi lo mismo, suponiendo que lo que está transcurriendo es el tiempo. Por lo tanto, también podría calcular qué es lo que está pasando, suponiendo que el parámetro ahora es la altura. Porque el diferencial sigue siendo el mismo. 2 tercios de pi RH dr más pi tercios de r al cuadrado por dh. Pues por dh. A ver, el parámetro era de el radio.
Por lo tanto, dividí todo para dr. El parámetro ahora es la altura. Quiero calcular la velocidad a la que crece el volumen comparado con cómo crece la altura. Entonces, dividiría para el parámetro h en forma de tasa de B a de h, de R a de h y de h a de h. De h a de h se elimina, queda 1. Y esta sería la fórmula del dB. ¿Cuáles serían las unidades de dB a dH? Los metros cúbicos por metro. Pero la interpretación del problema ya no es respecto del crecimiento del radio, sino respecto del crecimiento de la altura. Ha crecido un poquito el montículo en altura, por lo tanto ha crecido el volumen. Estoy comparando el volumen con respecto a la altura, metros cúbicos por metro de crecimiento de la altura. Muy bien. Vamos a seguir haciendo ejercicios de esto, pero ya un poco más, tal vez un poquitín más complicados, pero vamos a arrancar con aquellos que ustedes ya resolvieron en su examen interciclo. En realidad estuvieron haciendo esto, ¿no? Pero desde el punto de vista de las derivadas. Vamos a hacer esos ejercicios desde el punto de vista de los diferenciales. Veamos qué les pedí. Vamos a hacer el 3 y el 4 que tienen relación con aquello que estamos mencionando ahora, ¿no? Vamos a hacer el ejercicio 3. Dice, si a centímetros cuadrados es el área de un círculo, para el cual el radio mide R centímetros de longitud. Dice, calcule la tasa promedio de variación de A con respecto a R cuando R varía de 4 a 4,05 centímetros. 4 a 4,05 centímetros. El radio, ¿no? A ver, entonces. Si ustedes tienen un círculo, sabemos que el círculo tiene un radio R, con lo cual se puede hallar un área A. Por lo tanto, el modelo es que A es igual a pi por radio al cuadrado. Ahora, ya no vamos a hacer las tasas o la derivada o el promedio de variación o lo que se les preguntó en ese examen, sino vamos a darle este enfoque. Vamos a hallar el diferencial del área y luego vamos a ver qué está pasando con este problema en cuanto al crecimiento de este círculo. Cuando pasa de 4 a 4,05 centímetros. Primero, lo que tendría que hacer es el diferencial. El diferencial, según esta fórmula, se calcula, ¿no? Derivando la función, en este caso 2πr, y multiplicando por el diferencial de la variable implicada, en este caso de R. El radio dice que ha pasado de 4 a 4,05. ¿Cuál es la variación del radio? La variación del radio, es decir, 4,05 menos 4, es de 0,05 centímetros. Esto de aquí viene a ser el dr, variación del radio. Con este dato, yo ya puedo calcular cuánto vale dA, porque dA va a ser igual a 2 veces el valor de pi por el radio, que es 4 centímetros, multiplicado por el diferencial de ese radio, o cuánto ha crecido el radio, que sería, que es 0,05. Por lo tanto, el diferencial del área, fíjense, el radio ha pasado de ser R a tener un R con un pequeño incremento. Voy a ponerle así. Es decir, es un poquito más grande.
¿Cuál sería el área de A? El área de A sería el área de esta zona, de este anillo, pues, ¿no? El área de este anillo que está alrededor de la circunferencia. ¿Cuánto valdría? Según esto, de A. Sería igual a 2 por pi por 4 por 0,05. Si yo multiplico 2 por 0,05, obtengo 0,1. 0,1 por 4 es 0,4. El diferencial del área ha sido 0,4 de pi. Es decir, esta área que está aquí del anillo ha sido 0,4 pi centímetros cuadrados. Tiene unidad. Crecimientos pequeños de una variable hacen que crezca la variable relacionada, en este caso A. Asimismo, en cantidades infinitesimales, en este caso 0,4 de pi centímetros cuadrados. Esa sería la solución de la variación del área con respecto al radio, o sabiendo que está variando el radio, cómo está variando el área. En el siguiente, sí. ¿No es 2/5 de pi? 2/5 de 0,4. Da lo mismo. 2/5 y 0,4 es lo mismo. Sí, ¿alguien me decía otra cosa? Sí, pero a mí también me queda 2/5 de pi. Divida 2 para 5. Y el ¿Cuánto 4, es? 0,4. 0,4. Ya, le puse en forma decimal. Igual lo pueden poner 2/5, no es problema. Ya, entonces, este ejercicio fue hecho para resolverlo con derivadas, pero ya ven que lo podemos resolver también con diferencial. Ahora, este ejercicio de aquí mezcla ya dos parámetros. El uno, cómo está, en este caso ya no creciendo, sino decreciendo, ¿no? El radio. Y el otro, ¿cuál es esa variación? La variación aquí es mensual. Dice, una persona tiene un tatuaje no perenne en forma de un triángulo rectángulo isósceles en su piel. Si el cateto adyacente del tatuaje decrece a esta tasa por mes, cuando este es de 5 centímetros, ¿cuál es la tasa de decrecimiento del área del tatuaje en ese instante? O sea, en ese mes. Y vamos a ir viendo qué pasa en los meses siguientes. Veamos los datos. Tengo un triángulo rectángulo isósceles. Esta longitud de aquí, ¿no? Dice que es, a ver, 5, ¿no? Y la variación es 0,01. Si esto de aquí vale 5 centímetros, a ver, supongamos que este cateto vale X. Por lo tanto, este también tendrá que valer X, si no ya no es isósceles. Esto de aquí sería el área. La relación entre los catetos y el área sería un medio de X por X, o base por altura al cuadrado. Perdón, base por altura sobre 12. Un medio de X al cuadrado. Dice que decrece 0,01 centímetros por mes. Perfecto. Entonces voy a resolver este problema desde el punto de vista de los diferenciales. Es decir, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Calcular el diferencial del área. El diferencial del área va a ser la derivada de esto por el diferencial de la variable, en este caso el cateto. Es decir, X por
de X, si no, no está completo si no multiplico por el diferencial. El decrecimiento es 0,01 centímetros. Voy a resolver sin parámetro y voy a resolver luego con parámetro. Resolvamos sin parámetro, así como dice el de acá. Si X ha decrecido, eso quiere decir que el triángulo ahora es más pequeño. Ha bajado el área. ¿Cuál sería el DA? Este sería el de X, ¿no? Y el DA sería este. El DA es igual a X, que en el momento que se hace este problema, se mide, en ese mes se mide el X y resulta que ha sido 5 centímetros. Multiplicado por el de X, que en este caso es 0,01 centímetros. El resultado, el diferencial de área, es decir, el valor de esto ha sido 0,05 centímetros cuadrados. Muy bien. Resuelto de esta forma. Pero ahora dice que puedo añadir el parámetro tiempo, porque esto está ocurriendo cada mes. Cada mes baja esto. Es decir, si esto es de enero, para febrero, y tendrán así nomás. Porque se ha perdido otro diferencial de X. Otro 0,01 centímetros. Por lo tanto, esto de aquí le puedo hacer variar con respecto al tiempo. Es decir, también sería de A a dt igual a X por dx a dt. Por lo tanto, el de A a dt ha sido el X, en este caso sería 5 centímetros, multiplicado por el de X a dt. El de X vale 0,01 centímetros por mes. Por lo tanto, esta es la unidad de velocidad. Centímetros por mes. Entonces, vale 0,01 centímetros por mes. El resultado sería 0,05. ¿Qué es lo que varía? El de A a dt es la variación del área con respecto al tiempo. Por lo tanto, la unidad sería centímetros cuadrados por cada mes. A pesar de que el resultado es el mismo, la interpretación es diferente. 0,05 centímetros por mes. A esta tasa está, siempre debía haber puesto, ¿no? Negativo, negativo y negativo. A esta tasa está decreciendo el área. Pregunta. ¿Cuántos meses tienen que transcurrir para que se borre el tatuaje? Si va bajando de 0,5 en 0,5 y en 0,5, necesito que esto se haga 5. Entonces, 0,05. ¿Por cuánto se debe multiplicar? ¿No es cierto? Voy a poner Z. O T voy a poner. ¿Cuánto tiempo va a necesitar para que esto llegue a ser 5? ¿Quién me dice? 100. 100. ¿Cuánto? 100 meses. T va a ser igual a 5 sobre 0,05, 100 meses. ¿En cuántos años se va a borrar el tatuaje? 8 años, 3 meses. 8 años, 3 meses. 8 por 12, 90 y... A ver, 8 años, 4 meses, ¿no sería? 96. 96 más 4, ¿no? ¿Estoy bien? Bueno. Así funcionan los diferenciales y los parámetros. Creo que se aclara un poco el uso. Sin embargo, va más allá, porque las variables al estar relacionadas no solo tienen que ser 2 variables, pueden aparecer más. Supongamos
que tienen un ejemplo clásico. Voy a hacer el tercer ejemplo. Tienen una pared y un piso. Digamos que esto es una pared. Sobre esa pared ponen una escalera. Apoyan una escalera. Aquí está la base. Aquí está la punta de la escalera. Necesariamente deben darle un espacio para que la escalera se apoye. A ese espacio, que no lo conocemos, le vamos a denominar X. Ese X va a determinar la altura a la que se apoya, la Y. Sin embargo, la longitud de la escalera es fija. No puedo cambiar la longitud de la escalera. Si elegí determinada escalera, esa longitud le va a acompañar a la escalera en todo este procedimiento. No es variable. Ahora, voy a hacer lo siguiente, ¿no? Yo podría jalarle a la escalera hacia la derecha para que este apoyo baje. O podría empujarle a la escalera hacia la pared para que este apoyo suba. Ese movimiento que yo hago aquí es un movimiento, ¿no?, de este punto de apoyo en el que va a darse una velocidad de movimiento con respecto al tiempo. Es decir, va a tener una velocidad. Lo puedo mover, ¿no?, violentamente, o la puedo mover suavemente. Siempre va a estar presente una velocidad de movimiento. A esa velocidad le voy a llamar v sub x. Si yo le muevo violentamente, este punto va a bajar violentamente. ¿A qué velocidad? A una velocidad v sub y. Asimismo, si lo muevo lentamente, este punto bajará lentamente. Igual si lo empujo, ¿no? Va a depender de esa velocidad. Sin embargo, la velocidad a la que se mueve hacia acá no tiene por qué ser la misma con la velocidad con la que baja. Va a depender qué tan alto esté. Si esto está muy alto, yo jalo esta escalera, la velocidad con la que baja esta va a ser lenta y poco a poco va a ser más rápida a medida que se acerca al piso. Mientras que esta, cuando ya casi esté horizontal, va a alejarse poco y esta va a bajar violentamente para caer al piso. Son velocidades diferentes. Esta velocidad en X sería una variación de la posición en X con respecto al tiempo. Mientras que esta velocidad en Y sería una variación de la posición Y con respecto al tiempo. Veamos, aquí están actuando una variable, dos variables, tres variables con la X y cuatro variables con la Y. Entonces, ya no hay solo dos variables, es un problema más complejo de analizar. Sin embargo, yo sé que la escalera está cumpliendo las veces de una hipotenusa de un triángulo rectángulo, es decir, x al cuadrado más y al cuadrado es igual a L al cuadrado. Al estar relacionadas estas variables, en este caso X y Y, ya son o cumplen este rol de ser variables relacionadas. Así que yo aquí podría aplicar los diferenciales. Si es que yo hago el diferencial de esta ecuación, como ya saben que el diferencial se puede aplicar a funciones o a ecuaciones, no así las derivadas. Este diferencial sería 2x de x más 2y de y igual al diferencial de la longitud, pero como la longitud de la escalera no varía, el diferencial de una constante es 0.
Sí, elimino los dos. Y ahora voy a introducir el parámetro. Aquí el parámetro no es ni la X ni la Y. Aquí el parámetro es el tiempo, porque esto, si yo le jalo o yo le meto, necesariamente lo voy a hacer en un tiempo determinado. El parámetro es el tiempo, por lo tanto, esto se convertiría en x de x sobre dt más y de y sobre dt igual a 0 sobre dt. ¿No? Pongo sobre dt todo para que no se entere. Y tengo esta de aquí. Perdón. Esta de aquí que sería la diferencial implícita de las variables relacionadas. Ahora, hay un problema. Es fácil medir la longitud a la que voy a poner la escalera, pero es difícil medir la altura a la que queda, salvo que me sube en la escalera, pero tampoco necesito medir y. ¿Por qué? Porque ya la conocen. De aquí, ustedes se dan cuenta que todas las dichas variables no son tantas. X es una variable, sin embargo la puedo determinar. Y es también una variable y está determinada por X, porque Y es igual a la raíz cuadrada de L cuadrado menos X al cuadrado. Ya he determinado Y, por lo tanto no es incógnita. Solo necesito el valor de X. Ahora, medir la velocidad a la que yo jalo la escalera puede ser fácil porque está en mis manos, de mí dependería. Yo vería qué tiempo me toma llevarle la escalera de este punto a este punto. O qué tiempo me toma llevarle la escalera de este punto, ¿no es cierto?, a este punto. Entonces, puedo determinar de X a de T. Y es difícil determinar de Y a de T porque acá no tengo el control. Voy a asumir que lo que me está preguntando es ¿cuánto vale la velocidad en Y? Voy a despejar de aquí. De Y a de T va a ser igual. Esto que está sumando pasa restando al otro lado. Es decir, sería menos X por dx a dt por la velocidad en Y. Y al otro lado va a pasar dividiendo el valor de Y. Es decir, esto quedará dividido para Y, pero como no sé el valor de Y es igual a la longitud al cuadrado menos X. Las unidades a las que se mediría esto sería, si es que estoy en unidades del sistema internacional, ¿a qué velocidad baja este punto? La velocidad se mide en metros por segundo. Esta sería la solución al problema de la escalera con variables relacionadas. No sé si tienen alguna inquietud. Profe, ¿cómo elimino los dos de a la primera derivación arriba donde le bajan los exponentes? ¿Cómo eliminé este 2? Sí, Dividí esto para 2, dividí esto para 2 y dividí esto para 2. 0 sobre 2 es 0. 2 sobre 2 se hizo 1 y 2 sobre 2 se hizo 1. Así eliminé. gracias. No sé si tienen alguna otra consulta. Profe, igual se podría hacer con dx dt. Igual se Si puede, es que le exacto. dan, si ¿Qué es que pasa le si dan, yo quiero digamos, la hallar la velocidad. velocidad con la que jale la escalera? Si yo quiero calcular la velocidad con la que jale la escalera hacia la derecha, ¿no? El resto tendrán que ser datos, caso contrario no voy a poder resolver. Eso sí, ténganlo siempre presente, ¿no? Aunque existan muchas variables, ustedes las pueden trabajar con diferenciales como variables, pero el rato de hacer las determinaciones les debe quedar una sola variable, en este caso velocidad de Y. El resto tendrá que ser dato o deberá poderse obtener por las condiciones del problema. No les puedo dejar sin la posibilidad
de tener la información completa para resolver el ejercicio, en este caso el problema. De x a dt, y pasaría, y de y a dt pasaría al otro lado restando, sería menos y pues de y a dt. Y el x pasaría dividiendo. Dividido para x, pero si no saben cuánto vale, ¿no? Podrían determinar x en función de la longitud de la escalera, es decir, raíz cuadrada de L al cuadrado menos y al cuadrado. Con eso necesito la variable y, la longitud de la escalera y la variable velocidad de y. Con eso estaría resuelta la velocidad en x. Igual se mediría en metros por segundo. ¿Listo? Cuarto ejemplo. Tienen un cruce de carreteras. Este es el punto de cruce. Un vehículo se mueve hacia la derecha. Supongamos que se encuentra aquí. Otro vehículo se mueve hacia arriba. Supongamos que se encuentra aquí. Este vehículo se mueve hacia la derecha a una velocidad v sub x, independiente de la velocidad con la que este vehículo se mueve hacia el norte, ¿no es cierto? Lo hace a una velocidad v sub y. Determinar esas velocidades sería fácil porque los choferes podrían ver el tablero del vehículo. Desde que se cruzaron acá, obviamente uno después de otro o uno antes de otro, no al mismo tiempo. Esta longitud que recorrió este vehículo la voy a denominar X. De aquí a acá. Mientras que la longitud que recorrió este vehículo de aquí a acá es Y. Nada tienen que ver entre las dos. Como nada tienen que ver entre las dos, esta longitud de aquí no es constante. La longitud que une a los dos vehículos se desconoce. Es una tercera variable en cuanto a la posición y una quinta variable en cuanto a las velocidades. Tengo 5 variables. La relación entre esas 5 variables, en este caso primero entre las 3 variables, sigue siendo la de un triángulo rectángulo, porque este cruce es recto. X al cuadrado más Y cuadrado igual a Z al cuadrado. Esa es la relación entre variables, aunque X y Y aparentemente no tenían nada que ver, se relacionan mediante Z. ¿Qué sería la velocidad en X? La velocidad en X sería la variación de la posición en X con respecto al tiempo. Mientras que la velocidad en Y sería la variación en Y con respecto al tiempo. Eso hace ver que yo puedo trabajar esto con diferenciales. Yo puedo hacer la diferencial de una ecuación. El diferencial de esta ecuación sería 2x de x más 2y de y igual a 2z de z. Como es una ecuación, puedo eliminar los 2 y puedo introducir un parámetro. Como este es un movimiento que transcurre en el tiempo, el parámetro adecuado es t. El diferencial del parámetro t es de t. Por lo tanto, puedo dividir todo para ese parámetro, sin alterar la ecuación. Esta ya sería una ecuación diferencial. Esta de aquí sería la derivada implícita, en la que todas las
variables están representadas. En este caso, posición en X, posición en Y, posición en Z, o posición Z. La posición Z es la que relaciona la distancia entre los dos vehículos. Y además de eso, velocidad en X, velocidad en Y y la velocidad en Z. La velocidad en Z sería la velocidad a la que estos dos vehículos se van separando. Tal vez desde su experiencia, cuando ustedes están por acercarse a un cruce de carreteras y ven que un vehículo se aproxima, parece que ese vehículo se aproxima a una velocidad mucho más grande de la que el vehículo tiene. Y efectivamente es así. Velocidad de separación o velocidad de acercamiento, porque los vehículos, así como pueden estarse yendo, también pueden estar viniendo a encontrarse, ¿no? En realidad de eso no depende, simplemente sería el signo. Si es que se están alejando, sería positivo este. Pero si se están acercando, sería negativo. Igual acá. Positivo hacia arriba, negativo hacia abajo. Positivo a la derecha, negativo hacia la izquierda. Una vez que sé eso, va a depender qué me quieran dejar como incógnita para yo poder determinarla, ¿no? A ver, ¿qué es fácil y qué es difícil? La distancia que recorre un vehículo desde aquí hasta acá no es difícil medir, si es que yo sé la velocidad a la que va. Igual para esto. Lo que es difícil medir es la separación entre los dos y la velocidad de separación o de acercamiento. Entonces, no sé ni esta ni esta. De aquí puedo determinar z. Z es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Z queda determinada por x y por y. dz de t es muy difícil de medir. Por lo tanto, dz de t que sea aquello que quiero determinar. Si yo despejo, paso a la z dividida. Es decir, sería x por dx a dt más y por dy a dt dividido para z, que sería la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Unidad de medida, si tengo de z, ¿no? Sería metros por segundo. Sin embargo, si otra fuera la pregunta, por ejemplo, si la pregunta es ¿cuánto vale z? No, es porque deberían tener la velocidad de z de t. Aquí estoy haciendo el caso más posible. Pero en realidad la incógnita puede ser cualquiera. Sin embargo, fíjense, son 6 variables con el de z de t, de la cual tienen que ser satisfechas al menos 4, para que z pueda ser encontrada en función de x y de y. Con eso ya tengo 2 variables como dato. Y otros 2 datos que necesito es la velocidad en x y la velocidad en y. Otra forma de escribir lo mismo sería ¿cuánto vale la velocidad de separación? La velocidad en z o la velocidad de acercamiento. O incluso la velocidad, supongamos que este se está yendo y este de aquí está bajando. Entonces, si yo me alejo de un punto de encuentro, pero un coche, un vehículo viene a acercarse a ese punto, sigue dándose una velocidad de separación. O si un auto está yéndose hacia el norte y yo estoy viniendo a un cruce, yo veo que ese auto se aleja, también sería velocidad de separación. Cualquier situación resuelve esta ecuación. Entonces, BZ sería X, de X a dt, velocidad en X, más Y, de Y a dt, velocidad en Y, sobre esta relación entre X y Y. Dos formas de escribir lo mismo. Muy bien.
No sé si tienen alguna duda respecto de estos procedimientos de diferenciación implícita y diferenciales con variables relacionadas. Profe, una pregunta. Claro. Siempre el segundo parámetro, bueno, comúnmente sería el tiempo, ¿verdad? En los problemas. Sí. Sí, es uno de los parámetros, pero no siempre es el tiempo. O sea, dependería mucho del problema, ¿verdad? Depende del problema, claro. El cono, les di dos situaciones en las que el parámetro ya no era el tiempo, sino era el radio. Entonces, si el parámetro es el radio, es de B a de R, y aquí desapareció el diferencial de R, mientras que acá quedó la velocidad con la que crece la altura dependiendo de cómo crece el radio. Y acá vuelta fue de la altura. No siempre es del tiempo, pero comúnmente es del tiempo, sí. Profe, y los problemas indican esa condición. Claro. ¿Cómo usted sabe cuál es el parámetro? ¿No es cierto? Con la unidad de medida. Si lo que usted quiere encontrar o lo que le están pidiendo es una velocidad, el parámetro es el tiempo. Porque aquí dice metros por segundo. Pero si la unidad de medida es metros cúbicos por metro, el parámetro ya no es el tiempo. El parámetro es una longitud, sea radio, sea altura, sea... a ver, hagamos el del rectángulo, ¿ya? En el rectángulo les pedía calcular el área del rectángulo en función de la base y de la altura. Ustedes decían que el área era igual a XY. Por lo tanto, el diferencial del área era igual a Y de X más X de Y. Aquí viene el problema del parámetro, ¿no? Si es que este rectángulo se está moviendo o es dinámico, ¿no? Crece en la base, crece en la altura. Entonces, este problema puede estar ocurriendo en función del tiempo. Es decir, a medida que transcurre el tiempo, el rectángulo va creciendo. Pero también podría ocurrir que la base crece. Y yo quiero saber cuál es la velocidad de crecimiento del área respecto de la base. Yo quisiera saber cuál es la velocidad de crecimiento de esta área respecto de la base, respecto de X. Entonces el parámetro sería la X. Sería de A de X es igual a Y por dx a dx, que es 1, más X por dy a dx. Esta sería la velocidad de crecimiento del área respecto de la base. Y respecto de la altura, ¿cuál sería la velocidad de crecimiento del área? Respecto de la altura, la velocidad de crecimiento del área sería con respecto a Y. Eso sería igual a Y por dx a dy más X por dy sobre dy, que es 1. Esta sería la velocidad de crecimiento del área con respecto al crecimiento de la altura. En este caso el parámetro es X y en este caso el parámetro es Y. Depende de las condiciones del problema para establecer el parámetro. Sí. Sí, profe. A ver, chicos, vamos a hacer entonces la tarea Profe, yo tengo una pregunta. número 3. A ver, vamos a hacerlo en el libro de Layton, de Louis Layton, la 7ª edición. Vamos a resolver los problemas 10, 11, 12, 13 y 14 de la página
187 del libro de Leighton, séptima edición. Eso está exactamente en los ejercicios 2.10. Eso sería, chicos. Ya les mando las fotos de las hojas y voy a darme un tiempito para hacer, ya de completar el curso para que tengan el referente y poder subir estos videos. Gracias, chicos. Que pasen bien. Bueno, profe, gracias. Bueno. Gracias.